Mi esposa estaba segura, puedo dejarlo cuando quiera. Yo sonreí, hagámoslo ahora mismo. Todos se rieron mientras mi esposa ponía excusas, era solo una broma. Todo comenzó con una olla de arroz quemado y una pregunta que no esperaba que me costara el matrimonio. Carla estaba de pie junto a la estufa, con los brazos cruzados, como si me desafiara a decir algo. Yo solo le pregunté por qué no había apagado el quemador a tiempo. Con voz tranquila, sin culparla, solo un «Oye, ¿está todo bien?». No respondió de inmediato. En lugar de eso, arrojó la cuchara de madera al fregadero como si la hubiera insultado. Luego se giró, con los ojos fijos en los míos, y dijo, «No, no todo está bien. Ya no quiero seguir en este matrimonio». Esa cocina había sido testigo de bastantes discusiones, facturas impagadas, estrés laboral, pequeñas decepciones que barres debajo de la alfombra, pero nada había quebrado el aire como esas palabras. Ni siquiera vinieron acompañadas de lágrimas, solo de acero, directas y definitivas. Yo no me inmuté. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?». Parpadeó. La bravuconería se resquebrajó por medio segundo, lo suficiente para que yo viera algo detrás. Un destello de miedo, tal vez, o de culpa. Pero en lugar de responder, se rió. Corto, agudo. «Porque también es mi casa». «¿O ya lo has olvidado, Saúl?». «Saúl». «No, cielo». «Ni siquiera, oye». «Solo Saúl». Como si yo fuera alguien con quien trabajaba. O peor, un nombre que practicaría decir durante una pelea que ya había ensayado en su cabeza. La luz de la cocina zumbaba sobre nosotros, un leve murmullo, del tipo que no notas hasta que todo lo demás queda en silencio. «No lo he olvidado», dije con calma. «Solo pensé que, si ya habías terminado, ya estarías empacada». Abrió la boca, pero no salieron palabras. Desvió la mirada, concentrándose en el salpicadero agrietado detrás de mí como si de repente importara. «No te vas porque quieres que yo sea el malo», continué. «Quieres que explote, que grite, que tal vez empuje algo. Así consigues tu historia de salida limpia». Los labios de Carla temblaron. Ahí estaba. La verdad había aterrizado. No quería un escape, quería una guerra. Quería ser la víctima de una tormenta que me negaba a crear. «¿Y qué es lo que quieres, Saúl? ¿Que te ruegue que lo arregles? ¿Que finjamos que esto se puede salvar?». Su voz temblaba ahora, pero todavía intentaba sonar desafiante. «Quiero honestidad», dije. «Porque ese arrebato no es por el arroz». «¿De qué se trata esto en realidad?». Silencio. Luego agarró el tirador del refrigerador como si le debiera apoyo. «¿Sabes qué? Olvídalo. Ya no me importa. Quiero el divorcio». «Ya somos dos», dije en voz baja. Eso la dejó helada. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos como si hubiera oído mal. «Dije que ya somos dos. Pero todavía no has respondido a mi pregunta. ¿A qué estás esperando?». Las palabras quedaron entre nosotros como humo. No se movió, solo se quedó mirando, con la boca entreabierta y el pecho subiendo y bajando rápidamente. Entonces susurró. «¿Estás tratando de herirme?». «No», dije, dando un paso atrás. «He dejado de intentar nada». La dejé allí, de pie en esa cocina demasiado silenciosa que solía oler a velas de vainilla y ajo fresco. Ahora solo olía a quemado. «Mi nombre es Saúl. Vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Me gano la vida construyendo terrazas y arreglando puertas rotas. Una vida tranquila de clase media. Manos limpias, nudillos callosos. Me gusta mi vida simple, fiable. Hasta esta noche. Ahora ni siquiera puedo decir que es mío, excepto mi dignidad. Y la estoy recuperando pieza por pieza, porque esto era solo el principio». La mañana después de nuestra batalla en la cocina comenzó como cualquier otra en San Miguel de Allende. Luz solar fría, el aroma a pino en el aire, una fina capa de escarcha aún adherida a la hierba. Pero algo era diferente. Lo sentía en los huesos.
Estaba en el porche con una taza de café solo, observando cómo mi aliento se elevaba de mi boca como señales de humo hacia un cielo al que no le importaba. Oí el crujido de la puerta mosquitera al abrirse detrás de mí, luego el familiar pisotón de las botas de Carla. Ni siquiera había bajado del porche cuando oí el grito. ¿Dónde está mi coche? Corrió escaleras abajo, con la bata ondeando detrás de ella como si hubiera olvidado que era noviembre. La entrada del coche estaba vacía, solo una mancha oscura en el pavimento donde solía estar su Honda plateado. Tenía el pelo alborotado y los ojos aún más. ¿Saúl? Chilló, girándose para enfrentarme. ¿Dónde demonios está mi coche? Tomé un sorbo lento de café. Lo vendí. Carla parpadeó como si su cerebro necesitara un momento para procesarlo. ¿Qué hiciste qué? Lo vendí, repetí, señalando con la cabeza la entrada vacía. El título estaba a mi nombre. Pensé en reclamar algo. ¿Estás loco? No, dije en voz baja. Simplemente he dejado de fingir que la justicia no importa. Su voz subió media octava. ¿Me estás castigando? ¿Crees que quitarme el coche te convierte en una especie de héroe? Permanecí sentado, con el codo apoyado en la barandilla del porche. No es un castigo. Es equilibrio. Parecía que iba a explotar. No tenías ningún derecho. ¿No? Tomé otro sorbo. Anoche me dijiste que no te importaba el matrimonio. Dijiste que querías salir, así que pensé que empezaríamos a dividir las cosas. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Esto no funciona así. No, estuve de acuerdo. Por lo general, funciona al revés. Tú incendiaste la casa, yo sigo pagando la hipoteca. Me miró como si ya no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Eso nos convertía en dos. Vi cómo sus ojos se llenaban, no de lágrimas, sino de algo más primitivo. Pánico, tal vez, no porque hubiera perdido el coche, sino porque se dio cuenta de que no era la única capaz de cambiar las reglas. Increíble, murmuró, caminando en un pequeño círculo en la entrada, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Siempre tenías que ser el tranquilo, el paciente. Y ahora, de repente, eres esto. Me levanté lentamente y caminé hasta el borde del porche. No, Carla. Siempre he sido esto. Simplemente dejaste de mirar. Por un segundo, pareció aturdida, como si la hubiera dejado sin aliento. Y tal vez lo había hecho. El viento se levantó un poco, enviando hojas secas a través de la entrada como si no pudieran escapar lo suficientemente rápido. Ella las miró, luego volvió a mirarme a mí. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Vas a venderlo todo y actuar como si nunca hubiéramos existido? Me encogí de hombros. Tú me dijiste que este matrimonio no importaba. Yo solo estoy escuchando. No estás escuchando. Estás tomando represalias. No, dije, bajando a su nivel. Una represalia habría sido vaciar nuestros ahorros, quemar tu ropa. Esto es otra cosa. ¿Qué entonces? Control, dije. De eso se trata esto para ti, ¿no? Quieres salir, pero quieres irte pareciendo limpia. Quieres que explote, que suplique o que pierda los estribos para poder decirte a ti misma que tú fuiste la tranquila, la víctima. No lo negó. Dime algo, añadí. ¿Siquiera sabes hacia dónde corres? ¿O simplemente estás corriendo? Carla abrió la boca y luego se detuvo. Sus brazos cayeron ligeramente. Su respiración se ralentizó. Di un paso atrás. Sí, eso es lo que pensaba. No volvió a gritar. No me persiguió ni arrojó nada. Simplemente se quedó allí mientras yo pasaba a su lado, con el café todavía en la mano, como si tuviera todo el tiempo del mundo. De vuelta adentro, arrojé mis llaves en el cuenco junto a la puerta y me senté en el sofá, dejando que el silencio me cubriera como un abrigo cálido. Afuera, oí el lento crujido de sus botas alejándose. Sin portazos, sin rugido de motor. No quedaba nada por decir y, por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió bien.
La oficina era más fría de lo que esperaba. No por la temperatura, aunque el aire acondicionado zumbaba suavemente desde un conducto del techo, sino por el ambiente. Todo estaba inmaculado, silencioso, un lugar donde la gente venía a disolver votos que una vez se pronunciaron bajo luces más suaves. La abogada de divorcios, la licenciada Erika Durán, se veía exactamente como el tipo de persona que querrías tener de tu lado, precisa, comedida. Su traje oscuro parecía hecho a medida y ni un solo cabello estaba fuera de lugar. No me ofreció compasión cuando me senté frente a su escritorio, solo un asentimiento que decía, vayamos al grano. Bien, comenzó, cruzando las manos pulcramente. Cuéntemelo todo. Le conté la mayor parte. No las pequeñas humillaciones, como la forma en que Carla dejaba los platos sucios apilados solo para ver si yo me quebraba. No las noches en las que fingía estar dormida cuando me metía en la cama, ya acurrucada lejos de mí como una extraña en un autobús. Pero le conté lo suficiente. Le conté sobre la discusión a gritos en nuestra cocina, sobre el coche, sobre cómo Carla gritó, divorcio, como si estuviera escupiendo leche agria. La licenciada Durán no parpadeó. ¿Y cree que lo dice en serio?, preguntó. Me recliné. Creo que ya no le importa lo que pase. Y eso es peor. Ella asintió. Siempre lo es. Sus dedos danzaron sobre el teclado, abriendo formularios, cambiando entre pestañas. Tienen propiedades y titularidad conjunta. Sin hijos. Sin acuerdo prenupcial. Sin acuerdo prenupcial, confirmé. Hizo clic una vez. Eso simplifica las cosas. ¿Tiene algún objetivo actual en términos de acuerdo o está más enfocado en la rapidez? ¿Rapidez? Esa palabra se quedó en mi cabeza un segundo más de lo debido. Quiero claridad, dije. Lo que sea que me dé paz más rápido. La licenciada Durán no sonrió, pero su tono se suavizó un poco. Entonces, está en el lugar indicado. Nos moveremos rápidamente. Estoy redactando los documentos mientras hablamos. Tendrá el primer borrador en 1 o 2 días. Siguió un silencio, uno extraño. Me encontré mirando la pared detrás de ella, donde un cuadro enmarcado de una cordillera montañosa colgaba sobre una elegante estantería. Las rocosas, distantes, inmóviles. Saúl, dijo suavemente. Está haciendo lo correcto. No está huyendo. Está reclamando su vida. No dije nada al principio, solo asentí. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. No estaba huyendo de Carla, finalmente estaba avanzando hacia mí mismo. Siempre había pensado que la paz se parecía a una caminata de fin de semana o una cerveza fría después del trabajo. Resulta que, a veces, la paz es solo una habitación vacía donde nadie grita. La licenciada Durán deslizó una pequeña pila de documentos sobre el escritorio. Papeleo preliminar. Solo sus declaraciones básicas, activos, plazos. Necesitaré su firma al final. Tomé el bolígrafo. Mi mano no tembló. Qué curioso lo simple que era el acto de firmar tu nombre. Solo tinta y papel. Pero en ese momento, sentí que estaba firmando la despedida a una versión completa de mí mismo que ya no necesitaba. El esposo leal, el que arreglaba las cosas, el hombre que creía que el amor era algo que se protegía, incluso cuando se estaba desangrando. Firmé. La licenciada Durán asintió. Yo me encargaré de la entrega. Se le notificará oficialmente para el final de la semana. Me levanté, alisándome la camisa. ¿Qué pasa después de eso? Eso depende de ella, dijo. Pero si se resiste, no se preocupe. Tenemos opciones. Aprecié eso. La certeza en su voz. La forma en que hablaba como alguien que había recorrido este camino con cientos de personas antes que yo. Mi historia no la inmutó. Eso me consoló más de lo que esperaba. Cuando salí, el sol de Querétaro me dio de lleno en la cara. El tráfico zumbaba. La vida seguía. Pero por primera vez en semanas, sentí la más mínima onda de algo estable en mi pecho. Alivio. No fui a casa de inmediato.
Me detuve en una pequeña cafetería cerca de la central de autobuses de Querétaro, pedí un café de filtro solo y me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar deprisa, parejas cogidas de la mano, adolescentes escuchando música a todo volumen con auriculares compartidos, turistas tomando fotos de cosas que yo dejé de notar hace años. El mundo no se detenía por los matrimonios rotos. Y quizás en eso residía la compasión. Era un jueves por la noche, de esos en los que el silencio llenaba la casa como un aislante. Carla estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en una mano, hojeando distraídamente un catálogo de moda que claramente no estaba leyendo. Yo estaba en el sillón de la esquina, revisando una factura de trabajo en mi tableta. Sin fingir, sin esconderme, solo respirando en mi propio espacio. No levantó la vista cuando lo dijo. Así que tu cumpleaños es la semana que viene. No respondí de inmediato. Esperé, porque su voz tenía ese tono de nuevo, el que usaba cuando quería lanzar un cebo. Bebió su vino lentamente, con los ojos todavía en la página. Solo para que lo sepas, no voy a hacer nada por él a menos que recupere mi coche. Eso captó mi atención. Levanté la vista. De acuerdo. Carla finalmente me miró, frunciendo el ceño. ¿De acuerdo? Cocinaré para mí, dije, tranquilo, comedido. Dejó el catálogo. Vaya, así sin más. Carla, dije, has dejado claro cuál es nuestra situación. Se rió, una risa corta y amarga. Te crees muy noble, ¿verdad? No respondí. Se levantó de repente, y fue entonces cuando noté lo inestable que estaba. La copa de vino en su mano se inclinó ligeramente, y gotas rojas besaron el borde de la alfombra. Apuesto a que te está encantando esto, siseó. Haciéndote la víctima, actuando como si estuvieras por encima de todo. No estoy interpretando nada, respondí. Estoy viviendo con la versión de ti que se ha presentado. Se acercó más. ¿Y qué versión es esa? La que siempre está actuando, siempre probando, siempre llevando la cuenta. Los ojos de Carla se entrecerraron. Se giró rápido, demasiado rápido, y su codo golpeó la lámpara de la mesita auxiliar. Se cayó y golpeó el suelo con un sonido hueco, y la bombilla del interior se hizo añicos. ¡Maldita sea!, gritó, su voz temblando ahora, no de ira, sino de algo más caótico. Se tambaleó hacia el pasillo, murmurando maldiciones que no pude entender. Sus pies descalzos rasparon los suelos de madera. Por un segundo, pensé que podría volverse, exigir algo, empezar otra guerra, pero no lo hizo. Desapareció por el pasillo, con la copa de vino todavía en la mano como si fuera una antorcha iluminando su salida. Me quedé allí mismo. No limpié la lámpara. No la perseguí. Solo dejé que la habitación se asentara de nuevo en la quietud. Y en algún lugar de ese silencio, sentí que algo se afianzaba. No venganza, no orgullo. Determinación. El patio trasero estaba tranquilo esa mañana. Aire frío, hierba quebradiza bajo los pies, pero me movía por él como un hombre con un propósito. Había algo extrañamente pacífico en colgar luces sobre una valla de madera medio muerta, medir mesas plegables con una cinta métrica y clavar estacas en el césped. No necesitaba una fiesta. Necesitaba movimiento, un avance, aunque se midiera en bridas y farolillos de papel. Marcos llegó un poco después del mediodía, tocando el claxon 2 veces como siempre. Salió del coche con una sudadera de las Chivas y una sonrisa demasiado amplia para el clima. ¿Todavía vas a celebrar esto, preguntó, señalando las serpentinas. ¿Por qué no? Dije. Nunca he tenido problemas en celebrarme a mí mismo. Detrás de él, las puertas del coche se abrieron y salieron Sofía y Raquel, sus primas de Mérida. Ambas llevaban recipientes de plástico y ese encanto sureño fácil que no se puede fingir. Sofía llevaba una bufanda suave alrededor del cuello, con ojos alerta y curiosos. Raquel era más reservada, más callada, pero cálida en su media sonrisa. Tú debes de ser Saúl, dijo Sofía, equilibrando una bandeja de huevos rellenos en una mano. Oí que cumplías 40 y no tenías el buen juicio de huir. Me reí. Últimamente no soy de correr mucho.
Marcos me dio una palmada en la espalda. Este hombre construye porches para ganarse la vida. Uno pensaría que sería mejor para mantenerse en terreno firme. Nos reímos. No fue forzado. Mientras desempacaban platos y provisiones, Sofía se movió a mi lado en la mesa plegable, con las mangas arremangadas y el viento alborotándole el pelo. ¿Siempre haces tú mismo la decoración?, preguntó, enhebrando luces parpadeantes alrededor de un poste. Es la primera vez, admití. Solía ser un trabajo en equipo. Ya no, Sofía me miró, pensativa. Bueno, ¿te sienta bien? Entonces se oyó el crujido de la puerta trasera al abrirse. Carla apareció en el patio con mallas y un cardigan que no ocultaba la copa de vino en su mano. Eran la 1:15 de la tarde. No dijo nada, solo se quedó allí, observando la escena como si estuviera viendo a extraños moverse por su patio. Sus ojos se posaron en Sofía, luego en Raquel, y de nuevo en mí, y vi cómo la tormenta se formaba detrás de su expresión. Me acerqué a Marcos, me incliné y le dije en voz baja. Ya no la reconozco. Él asintió lentamente. Está mirando como si acabara de despertar de un sueño en el que todavía era suyo. Quizás así era. Las chicas continuaron poniendo bandejas en la mesa, riéndose de algo que me perdí. Carla permaneció inmóvil, con los brazos cruzados fuertemente. Dio otro sorbo, con los labios apretados. Por un momento, esperé que hablara, que gritara, quizás que acusara o montara una escena, pero no lo hizo. Se giró lentamente y volvió a entrar, cerrando la puerta un poco demasiado suavemente. Marcos enarcó una ceja. ¿Va a ser eso un problema? Negué con la cabeza. No para mí. Él sonrió con ironía. Bueno, feliz cumpleaños, amigo. Parece que esta fiesta se acaba de poner interesante. Cuando llegó el anochecer, el patio trasero brillaba bajo un dosel de luces de guirnalda. La parrilla humeaba constantemente, los altavoces susurraban vieja música soul y los invitados se movían con platos de papel y vasos a medio llenar. La risa flotaba en el aire como si tuviera permiso para quedarse. Sofía estaba junto a la mesa de picnic, charlando con Raquel y un vecino de 2 casas más allá. Marcos manejaba la parrilla como si fuera su vocación, volteando hamburguesas con una mano y gesticulando salvajemente con la otra. ¿Y yo? Estaba de pie junto a la nevera portátil, bebiendo una cerveza de jengibre, observándolo todo como alguien que finalmente había salido de debajo de una nube de tormenta. Por primera vez en semanas, quizás meses, no sentía que estuviera sobreviviendo a algo. Simplemente estaba allí. Entonces la vi. Carla apareció en la terraza como si hubiera sido conjurada. La misma copa de vino, ahora rellenada. El pelo recogido demasiado apretado, los ojos escudriñando todo con una frialdad quirúrgica. No había salido desde antes. Supuse que se había encerrado, enfurruñada o de mal humor. Pero ahora estaba aquí, entrando en una multitud que no la había echado de menos. La gente se dio cuenta, por supuesto. Esa es la maldición de los pueblos pequeños. No hay drama sin público. Vi a Marcos tensarse un poco, como si pudiera sentir un temblor formándose bajo la hierba. Sofía también se dio cuenta. Me tocó el brazo ligeramente y preguntó. ¿Estás bien? Asentí. Ya veremos. Carla no se unió a la fiesta, sino que la invadió. Se movía entre las mesas plegables y las sillas de jardín como si estuviera inspeccionando la escena de un crimen, buscando pruebas de que había sido agraviada. La música seguía sonando. Las risas no cesaron, pero algo cambió. Las miradas se desviaban hacia ella y volvían. Entonces, justo cuando Marcos me entregaba una hamburguesa, su voz lo cortó todo. ¿Puedo dejarlo cuando quiera, sabéis? La música no se detuvo, pero las conversaciones sí. Estaba de pie frente a un pequeño círculo, Sofía, Raquel, 2 compañeros de mi antiguo trabajo y Marcos. Todos se quedaron helados a medio masticar, a media risa, a media frase. Me giré lentamente. Carla sostenía su copa como si fuera un premio. En serio, dijo, esta vez más alto. Todo este numerito de cumpleaños. Lindo. Pero no finjamos.
Puedo dejarlo cuando yo quiera. El silencio fue un vacío. Quería una escena. Quería el jadeo de sorpresa, el centro de atención, el momento que inclinaría las cosas de nuevo a su favor. Di un paso adelante, levanté mi vaso de plástico y dije, con voz tranquila y uniforme. Entonces no esperemos más. Su rostro se desencajó. Has tenido los papeles durante 3 días, Carla, continué. Si irse es tan fácil, simplemente fírmalos. No estás atrapada. Solo estás demorándolo. Alguien tosió en su bebida. Otro sorbo incómodo. Podía sentir cómo se desmoronaba, segundo a segundo. Era una broma, dijo, demasiado rápido. Estaba bromeando. No, dije. Estabas actuando. Miró a su alrededor como si buscara un salvavidas, pero no había ninguno. Sofía permaneció en silencio a mi lado. Marcos no se inmutó. Raquel miraba su plato. Los labios de Carla se apretaron. Me estás humillando. No, dije, suave y definitivo. Te lo has hecho tú misma. Me miró como si fuera a arrojar algo, pero entonces su rostro se descompuso, no con tristeza, sino con una furia que no tenía dónde aterrizar. Se giró y se dirigió furiosa hacia la casa, y la puerta trasera se cerró de golpe detrás de ella como un sello en una negociación fallida. La música no se detuvo. La parrilla siguió chisporroteando. Lentamente, la tensión se disolvió como la niebla, reemplazada por miradas cautelosas y bromas a medias. Levanté mi vaso de nuevo. Gracias por venir, a todos. Parece que el entretenimiento ha terminado. Una risa se extendió por la multitud, nerviosa al principio, luego más plena. Sofía se inclinó y susurró. Ni siquiera has parpadeado. Estoy cansado de parpadear, dije. Y lo decía en serio. La luz del sol de la mañana se deslizó por el suelo de madera como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero la verdad de aquello yacía pesadamente junto a la puerta principal, 2 maletas, cuidadosamente hechas, de pie como soldados silenciosos listos para marchar. Yo ya estaba vestido, con el café en la mano, tranquilo. El sonido de pasos detrás de mí me dijo que finalmente se había despertado. Carla apareció a la vista con una camiseta arrugada y una expresión de incredulidad atónita. Sus ojos se posaron en las maletas, luego en mí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sonaba ronca, no de resaca, sino hueca. No respondí de inmediato. Tomé otro sorbo de la taza, luego caminé hacia la puerta y la abrí, dejando que el aire de la mañana entrara en la habitación. Se abalanzó hacia adelante, con la voz quebrada. Espera, Saúl, por favor. No quise decir lo que dije anoche. Lo sabes. La miré durante un largo momento, no con crueldad, solo con claridad. Creo que quisiste decir cada palabra, dije. Quizás no de la manera que querías, pero la verdad siempre se escapa. Las lágrimas brotaron rápidamente. Se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho como si intentara mantenerse entera. Fue solo un mal momento. Estaba borracha, avergonzada. Yo no quiero esto. ¿Qué es lo que quieres, Carla? Parpadeó. Quiero arreglar esto. No, dije en voz baja. ¿Quieres evitar parecer la que perdió? Eso la golpeó. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Te di todas las oportunidades, dije, agachándome y agarrando el asa de una maleta. Y convertiste cada una de ellas en una escena. No hagas esto, susurró. Tú ya lo hiciste. Salí y dejé la primera maleta en el porche. La mañana era fresca, el aire cortante con olor a pino. A los pájaros no les importaba. Simplemente seguían piando como si el mundo no se moviera bajo nuestros pies. Cuando volví por la segunda maleta, Carla seguía congelada en su sitio. Pálida, temblorosa, en silencio. Dijiste que querías salir, le recordé. Solo te estoy ayudando a llegar allí. No pensé que de verdad. Se interrumpió, con la voz quebrada. ¿Pensaste que me quedaría?
¿Pensaste que seguiría tragándomelo? ¿Siguiendo ahí? ¿Siendo el tipo al que podías guardar rencor sin perderlo nunca? Sus lágrimas llegaron entonces, rápidas y reales. Saúl, por favor. ¿Podemos simplemente hablar de esto? Abrí la puerta de nuevo y me detuve, mirándola por última vez. Ya hemos hablado, Carla. Solo que finalmente empecé a escuchar. Salí, cerré la puerta suavemente detrás de mí y me quedé en el porche mientras ella permanecía al otro lado del cristal, con los brazos alrededor de sí misma, temblando. El silencio me envolvió, no pesado, sino quieto, como el final de una larga tormenta. Y por una vez, no sentí culpa. Me sentí acabado. Una semana después, estaba en un lugar en el que no había estado en años. Desconectado, rodeado de altos pinos, con el sol atravesando las ramas en suaves vetas doradas. Marcos me había arrastrado a una caminata de un día, prometiendo algo que me despejaría la cabeza. Lo que me ofreció fue mejor. Estábamos en lo profundo de la Sierra Gorda, el aire fresco y honesto. Sin señal de teléfono, sin más ruido que el crujido de las botas en el sendero y el ocasional murmullo del viento entre las agujas de pino. Sofía caminaba a mi lado, riéndose de algo que Marcos había dicho más adelante. Raquel iba detrás, tomando fotos del paisaje con una fascinación silenciosa. Sofía me miró. Entonces, ¿esto es lo que haces para relajarte? ¿Construir porches y luego adentrarte en la naturaleza? Solo cuando intento huir del papeleo, dije, sonriendo irónicamente. Me dio un codazo suave. Tienes esa mirada de, acabo de salir de algo pesado. No es algo malo. Solo significa que finalmente estás respirando de nuevo. No se equivocaba. Estando aquí, bajo ese amplio cielo de Querétaro, sentí que algo cambiaba. Una liberación en mi pecho que no me había dado cuenta de que necesitaba. El sonido de la risa, no nerviosa ni amarga, resonaba entre los árboles y por una vez, no venía acompañado de culpa. Llegamos a un claro a media tarde. Marcos arrojó su mochila cerca de un círculo de rocas y lo declaró nuestro sitio improvisado para una fogata. Raquel y Sofía sacaron sándwiches y mezcla de frutos secos mientras yo recogía leña. Se sentía natural, como si lo hubiéramos hecho 100 veces antes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, nos sentamos alrededor del fuego, pasándonos bebidas e historias. Marcos se reclinó contra un tronco. Tío, ¿recuerdas esa cabaña que alquilamos en la universidad? ¿La que tenía la calefacción rota? Sofía se rió. ¿La que donde intentaste cocinar sopa con una vela? Tiempos desesperados, sonrió él. Saúl casi se congela. Negué con la cabeza, sonriendo. Y aún así, dejé que planearas este viaje. Sofía se volvió hacia mí, con una expresión más suave ahora. Pareces diferente aquí. Miré las llamas. Me siento diferente. ¿En qué sentido? Ya no la cargo a ella, dije en voz baja. Ni en mi cabeza, ni en mi pecho. Es como si finalmente hubiera soltado el peso. Sofía no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente y luego dijo. A veces la paz no llega como un regalo. A veces tienes que caminar hacia ella, kilómetro a kilómetro. La miré entonces, notando cómo sus ojos no se inmutaban, no esquivaban la mirada. Había algo real allí, con los pies en la tierra. No estaba tratando de arreglarme. Simplemente estaba presente, y eso fue más reconfortante que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Más tarde esa noche, mientras Marcos y Raquel se dormían, Sofía y yo nos quedamos junto al fuego, pasándonos una petaca compartida. Y bien, dijo ella, rompiendo el cómodo silencio. ¿Qué es lo siguiente para ti? Sinceramente, no tengo ni idea. Pero por una vez, eso no me asusta. Ella sonrió. Bien. Y nos quedamos así un rato, escuchando el crepitar del fuego, el bosque respirando a nuestro alrededor. No se sentía como una huida. Se sentía como un regreso. Era tarde cuando oí el golpe en la puerta. No urgente, no cortés, simplemente inseguro.
como si los nudillos detrás de él no estuvieran seguros de pertenecer allí. Abrí la puerta y encontré a Carla de pie en el porche, el mismo porche que había reconstruido 2 veranos atrás cuando el viejo se había podrido por completo. Ahora se veía fuera de lugar, pequeña bajo una sudadera con capucha gris. Su rímel estaba corrido, el pelo recogido tan apretado como si intentara mantener su cabeza unida por la fuerza. Tenía los ojos rojos y cansados. «Hola», dijo, con voz débil. No respondí de inmediato, solo me hice a un lado y dejé que la puerta se abriera un poco más. Entró lentamente, como si no confiara en que el suelo la sostuviera. «No debería estar aquí», murmuró. «Entonces, ¿por qué estás?» Carla se volvió hacia mí, con las lágrimas ya formándose de nuevo. ¿Por qué? Cometí un error. Permanecí en silencio, dejándola hablar. Pensé que necesitaba espacio. Pensé que si te alejaba, sentiría algo, poderosa, libre. Pero no fue así. Me sentí vacía. Se atragantó con la palabra. Como si me hubiera arrancado la única parte de mí que realmente significaba algo. Sus manos temblaban a sus costados. Quería que me persiguieras, Saúl. Pensé que si no lo hacías, significaba que no te importaba. Pero no lo hiciste. Y ahora no sé cómo deshacerlo. La miré. No con ira, no con lástima, solo con claridad. Dijiste que querías salir, dije. No lo decía en serio, susurró. Pero lo dijiste una y otra vez. Su labio tembló. Porque tenía miedo. Dejaste de reaccionar. Estabas tan tranquilo. Pensé que ya te habías ido. No me había ido, dije rotundamente. Pero ahora sí. Se acercó más. No digas eso. Me suplicaste que luchara por nosotros, Carla. Pero lo que realmente querías decir era que luchara por la versión de ti que necesitaba aprobación constante. Dejé de jugar a ese juego. Su voz se quebró. Ni siquiera preguntaste si había alguien más. Asentí. Porque no necesitaba hacerlo. No estabas luchando por mí. Estabas actuando para otra persona. Los hombros de Carla se hundieron como si la gravedad finalmente hubiera ganado. No me acosté con él, dijo, con ojos suplicantes. Solo necesitaba sentir que alguien me deseaba. Una pausa. Y ahora él tampoco me quiere, admitió. Solo le gustaba la persecución. Tan pronto como se sintió real, desapareció. La observé de cerca. ¿Y viniste aquí a buscar qué? ¿Consuelo? ¿Perdón? Vine aquí esperando que todavía me amaras lo suficiente como para intentarlo. El silencio entre nosotros era un cañón. Entonces lo dije, claro e inquebrantable. Solo lucho por mujeres con dignidad, Carla. Mujeres que luchan por sí mismas. No se ruega para volver al amor. Se construye. Se protege. No lo usas como un arma para ganar una especie de tira y afloja enfermizo. Las lágrimas corrían por sus mejillas libremente ahora. Así que esto es todo. Este fue el momento en que dejaste de elegirnos. Se dio la vuelta, con las manos sobre la boca, la respiración entrecortada y aguda. No sé quién soy sin ti. Esa ya no es mi carga. Por un segundo, pareció que iba a caer, pero no lo hizo. Se enderezó, se secó la cara con la manga y caminó lentamente hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. Realmente te amé, Saúl. Lo sé, dije. Pero no lo suficiente como para quedarte. La puerta se cerró detrás de ella con el clic más suave que jamás había oído. Y ese fue el sonido del final. Nos encontramos en un pequeño restaurante en el Boulevard de la Conspiración, el tipo de lugar donde los asientos todavía tenían vinilo rojo agrietado y la camarera llamaba a todos, joven. Marcos ya estaba allí cuando llegué, removiendo un sobre de azúcar en su café como si le debiera algo. Levantó la vista y sonrió con ironía. «Te ves más ligero». Me deslicé en el asiento. «Lo estoy». La camarera se acercó, rellenó nuestras tazas y desapareció con una sonrisa que no necesitaba palabras.
Nos quedamos en silencio por un momento, viendo pasar el mundo a través del cristal empañado. Entonces Marcos se inclinó, con voz baja. Nunca adivinarás con quién me encontré ayer. Enarqué una ceja. Ilumíname. ¿Recuerdas a ese tipo del que Carla solía hablar en esos eventos de recaudación de fondos? ¿Guillermo algo? Parpadeé. Guillermo Velasco. El mi rey adicto a la adrenalina que pretendía preocuparse por el teatro local pero pasaba más tiempo escalando rocas que leyendo guiones. Marcos se rió entre dientes. Sí. Resulta que él era el hombre misterioso. Mi mano se congeló sobre mi taza. Es a quien ella acudió después de la fiesta, continuó Marcos. Una aventura efímera. Lujosa, imprudente, terminada antes de empezar. Se dice que simplemente desapareció tan pronto como la emoción se desvaneció. No dije nada de inmediato, solo me quedé mirando mi café como si pudiera deletrear los últimos 6 meses para mí en remolinos de crema. Marcos negó con la cabeza. El tipo tiene un yate aparcado en Valle de Bravo y una reputación de largarse en cuanto la realidad se impone. Carla pensó que estaba entrando en una fantasía. Terminó en caída libre. Aún así, no dije nada, pero algo en mi pecho se alivió. De todos modos, añadió Marcos, reclinándose, pensé que querrías saberlo. No para que te regodearas, solo para que pudieras respirar un poco más hondo. Solté un suspiro lento. Ya lo estaba haciendo. Nos quedamos allí en silencio de nuevo. El tipo de silencio que no es incómodo, solo pleno. El olor a bacon y sirope flotaba en el restaurante, mezclándose con el siseo de la plancha y el ocasional tintineo de los tenedores. Estás manejando esto mejor de lo que esperaba, dijo Marcos finalmente. Me encogí de hombros. Creo que siempre supe que no se trataba de mí. No realmente. Carla estaba persiguiendo algo. Validación, atención, quizás solo caos. Simplemente me cansé de ser el daño colateral. Marcos asintió. Aún así, debe sentirse bien ver al universo intervenir. Miré por la ventana. Las nubes se estaban abriendo, la luz se abría paso. Sí, dije. Pero no en plan de, se hizo justicia. Más bien como una confirmación de que irse no fue solo supervivencia. Fue sabiduría. Chocamos las tazas de café como en un brindis, ambos sonriendo. Karma, dijo Marcos. Entrega al día siguiente cuando dejas de suplicar por él. Me reí. No con amargura, solo con honestidad. Porque por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba venganza. Tenía paz. El cielo estaba nublado el día que Marcos se mudó de su casa en Juriquilla. Finalmente había conseguido un trabajo por contrato en Monterrey y estaba cargando sus últimas cajas en la parte trasera de un camión de mudanzas cuando aparecí con una caja de herramientas y un termo de café. Sofía ya estaba allí, con el pelo recogido, las mangas arremangadas, levantando muebles como si no pesaran nada. Me sonrió cuando llegué, una sonrisa cálida, familiar, del tipo que no exige nada, solo ofrece. Pasamos la mayor parte de la mañana lidiando con estanterías, atando cómodas y sellando cada caja de cartón con triple cinta como si se preparara para la guerra. Marcos no paraba de gritar recordatorios sobre los aperitivos para el camino y qué lista de reproducción poner primero. Raquel garabateaba notas finales en un portapapeles como si estuviera despachando el lanzamiento de un transbordador. Y Sofía y yo, seguíamos acercándonos el uno al otro sin querer. En un momento, ambos estábamos ajustando una correa de un sofá al mismo tiempo y nuestras manos se rozaron. Solo un segundo, pero noté la pausa que siguió. Se sintió diferente cuando la última carga estuvo empacada y Marcos estaba dando su habitual discurso de despedida medio en serio. Sofía se quedó conmigo mientras Raquel conducía a su hermano a la cabina del camión. Estábamos de pie bajo el porche cubierto viendo cómo se alejaba el camión de mudanzas, el silencio instalándose a nuestro alrededor como nieve. Eso es todo, entonces, dijo ella. Sí, asentí. Fin de una era. Sofía se volvió hacia mí y su expresión cambió, nerviosa, vulnerable de una manera que no había visto antes. Se frotó el dorso de la mano y luego me miró directamente a los ojos.
Estaba pensando, dijo lentamente. Tú y yo trabajamos bastante bien juntos. Enarqué una ceja, una sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Sí, asintió, y luego se rió nerviosamente. Y me preguntaba si quizás querrías cenar conmigo alguna vez. Solo nosotros dos. Sin camiones de mudanza, sin desamores. Solo una cena. Hubo un instante de silencio. Entonces dije la palabra más simple que había estado conteniendo durante semanas. Sí. Parpadeó como si no esperara que respondiera tan fácilmente. Sí. Repitió. Me acerqué un poco más. Sofía, he estado diciendo que no a todo lo que no se sentía bien durante tanto tiempo que olvidé cómo suena un sí. Pero contigo. Hice una pausa. Se siente como paz. Su sonrisa se ensanchó. Eso es bueno, porque no iba a preguntar dos veces. Ambos nos reímos, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no fue una risa enredada en el arrepentimiento. Era simplemente ligera. Mientras caminábamos hacia mi camioneta, lado a lado, sentí que algo cambiaba de nuevo. No dramático, no sísmico, solo un sutil clic interno, como una puerta que se abre. No porque necesitara ser rescatado, no porque necesitara olvidar a Carla, sino porque por primera vez desde que todo se desmoronó, finalmente me reconocí a mí mismo de nuevo. Y ese hombre, estaba listo para empezar algo nuevo. Cuando le entregué a Carla sus maletas hechas y abrí la puerta sin decir una palabra más, ¿hice lo correcto o debería haberle dado una última oportunidad? Déjenme saber su opinión en los comentarios.